Tal vez, uno de los factores más determinantes en lo que la vida actual confiere son las conquistas. Claro está, que a lo largo de la historia, millones de personas han sido perjudicadas, y no solo por la muerte, sino por la clase de mundo que les quedó a ellos, cada vez más cambiante, cada vez más perjudicado por las guerras, la estafa, la persecución, entre otras cosas. Pero tal vez las conquistas más mortíferas, más desastrosas, en lo que a civilizaciones se refiere, sean las conquistas españolas. El apego al inhumano y a lo retrógrado de todo esto tal vez se deba a su espíritu monárquico dominador. Pero no es eso lo que nos atañe acá. Ha habido, dentro de estas conquistas, elementos que han marcado a las mismas y que han hecho, a su vez, tatuajes en las mismas. Y uno de estos son los monumentos. Ya sea por su importancia y por su perturbadora duración en la actualidad, en el significado anglosajón de perturbador, es que he hecho un recuento que te presentaré de los 7 monumentos históricos más relevantes y de cierta forma perturbadores ligados a las conquistas españolas. Número 7. La Torre del Oro. La Torre del Oro de Sevilla es una torre albarrana situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, junto a la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Su altura es de 36 metros. Posiblemente su nombre en árabe era Buri al-Dahab, en referencia a su brillo dorado que se reflejaba sobre el río. Durante las obras de restauración de 2005, se demostró que este brillo, que hasta entonces se atribuía a un revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero, de cal y paja prensada. Es una torre formada por 3 cuerpos. El primer cuerpo, dodecagonal, fue construido entre 1220 y 1221, por orden del gobernador Almohade de Sevilla. El segundo cuerpo, también dodecagonal, fue mandado construir por Pedro I, el Corelén del siglo XIV. El cuerpo superior, cilíndrico y rematado en cúpula, fue construido en 1760 por el ingeniero militar Sebastián Van de Borch. Fue declarado monumento histórico artístico en 1931 y ha sido restaurada varias veces. En la edad contemporánea fue restaurada en 1900, entre 1991 y 1992, en 1995 y en 2005. En su conservación ha sido importante la labor de la Armada. Se encuentra en buen estado de conservación y alberga el Museo Naval de Sevilla. Número 6. Giralda. Giralda es el nombre que recibe el campanario de la Catedral de Santa María de la Sede, de la ciudad de Sevilla, en Andalucía, España. Los 2 tercios inferiores de la torre corresponden al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, de finales del siglo XII, en la época almohade, mientras que el tercio superior es una construcción sobrepuesta en época cristiana, para albergar las campanas. En su cúspide se halla una bola llamada tinaja, sobre la cual se alza el giraldillo, estatua que hace las funciones de veleta y que fue la escultura en bronce más grande del Renacimiento europeo, y que por extensión vino a denominar a toda la torre, pues si bien el nombre originario que recibió al ser construida en 1568 fue Triunfo de la Fe Victoriosa, o sencillamente Fe, no pasó mucho tiempo en empezar a ser denominada Giralda, literalmente que gira, posiblemente a finales de ese mismo siglo. Tal queda recogida en testimonios escritos como El viaje imaginario de Agustín de Rojas Villadandro en 1603, o el mismísimo El Quijote de Miguel de Cervantes, que residió en la ciudad desde 1588. La torre empezó a llamarse, pues Torre de la Giralda, y lo que fue Giralda devino entonces en Giraldillo. Número 5. La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza es un importante templo barroco de España. Según la tradición, se trata del primer templo mariano de la cristiandad, puesto que en él se conserva y venera el pilar, que según la tradición
fue puesto por la Virgen María, quien viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal al apóstol Santiago, el día 2 de enero del año 40. Documentalmente no hay pruebas de lo consignado en la tradición, cuyos pormenores datan de 1297, en una bula del Papa Bonifacio VIII, y 1299. Una declaración de los jurados de Zaragoza, donde por primera vez se atestigua la vocación de Santa María del Pilar. Tras emprender en 1293, el obispo Hugo de Mataplana una rehabilitación del edificio que amenazaba ruina, gracias a las donaciones propiciadas por la mencionada bula papal. La historia documentada del templo se remonta al siglo IX, cuando según la historia del traslado de San Vicente de Aimonio, se atestigua la existencia de una iglesia mozárabe en Zaracusta, dedicada a Santa María, en el mismo lugar en el que actualmente se encuentra la Basílica Barroca. En torno a este templo se articulaba una de las comunidades de cristianos de la ciudad. Número 4. Medina Azahara. Palacio Medina Azahara es una ciudad palatina o áulica que mandó edificar a Abderramán III, a unos 8 kilómetros en las afueras de Córdoba, en dirección oeste, más concretamente en Sierra Morena. Los principales motivos de su construcción son de índole político-ideológica. La dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad, símbolo de su poder, a imitación de otros califatos orientales y sobre todo, para mostrar su superioridad sobre sus grandes enemigos, los fatimíes de Ifrijilla, la zona norte del continente africano. Además de oponentes políticos, lo eran también en lo religioso, ya que los fatimíes, chiíes, eran enemigos de los omeyes, mayoritariamente de la rama islámica suní. La cultura popular también dice que fue edificada como homenaje a la mujer favorita del califa, Azahara. El yacimiento arqueológico de Medina Azahara está declarado bien de interés cultural en la categoría de monumentos desde el año 1923. Desafortunadamente, el complejo árabe de Medina Azahara, en Córdoba, no ha podido conservarse hasta nuestros días en todo su esplendor, ideada como palacio y ciudad del califa cordobés Abderramán III. Hoy se puede comprobar su antigua pujanza en los restos del palacio de Zahara y sus dos grandes salones. Destacan sus pavimentos de mármol y su decoración geométrica y floral. Número 3. Es en este punto del vídeo que las cosas así pasan a otro nivel, en el que el punto real y mórbido de este video empieza a sonar atractivo. Mezquita Catedral de Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba, antes Santa María Madre de Dios, o Gran Mezquita de Córdoba, actualmente conocida como la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de forma eclesiástica, o simplemente Mezquita de Córdoba de forma general. Es un edificio de la ciudad de Córdoba, España. Se trata de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura islámica en España, así como del más emblemático ejemplo de arte omeya hispano-musulmán. Desde el siglo XIII y hasta la actualidad, es un templo católico, la iglesia catedral de la diócesis de Córdoba. Está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del centro histórico de la ciudad. Se empezó a construir como mezquita en el año 785, tras la invasión musulmana de la península ibérica, en el lugar que ocupaba la basílica visigótica de San Vicente Mártir, el templo cristiano más importante de la ciudad. El edificio fue objeto de ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. En 1238, tras la Reconquista, se llevó a cabo su consagración como catedral con la ordenación episcopal de su primer obispo, Lope de Fitero. En 1523, se realizó la mayor alteración del monumento con la construcción de una basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco en el centro del edificio musulmán. Hoy, todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra. Número 2. El conjunto de la iglesia y convento de San Francisco
Es un edificio católico que se yergue en medio del centro histórico de la ciudad de Quito, frente a la plaza del mismo nombre. El Museo de San Francisco se construyó en el año de 1546. La imponente estructura ostenta el privilegio de ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América, y por ello es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. San Francisco es, además, una joya de la arquitectura continental por su amalgama de diferentes estilos, armoniosamente combinados a lo largo de sus más de 150 años de construcción. Sobre sus 3,5 hectáreas de superficie, se han construido 13 claustros, 6 de ellos de gran magnitud, 3 templos, un gran atrio, en suma, aproximadamente 40.000 metros cuadrados de edificación. Allí se desarrollan múltiples actividades en la actualidad, las conventuales y religiosas, de atención pública en las áreas de salud, de comunicación, educativas y otras de corte popular que mantienen vivo el edificio. San Francisco atesora entre sus paredes más de 3.500 obras de arte colonial, de múltiples manifestaciones artísticas y variadas técnicas, especialmente aquellas correspondientes a la famosa Escuela Quiteña de Arte, que nació precisamente en este lugar. Completa esta riqueza cultural la magnífica Biblioteca Franciscana, descrita en el siglo XVII como la mejor del Virreinato del Perú. Número 1. Después de todo lo antes visto, ¿qué se podría albergar en el primer lugar? Hemos pasado por muchos de los mejores y más preciados monumentos que se han mantenido hasta la actualidad y que han formado parte esencial y no menos importante de la base de la cultura y sociedad de determinados pueblos de la antigüedad. Ahora, sin más preámbulos, conozcamos el que a mi parecer es el más representativo si de monumentos históricos en conquistas españolas se trata. La Alhambra de Granada. La Alhambra es una ciudad palatina andalusí, situada en Granada, España, formada por un conjunto de palacios, jardines y fortaleza, que albergaba una verdadera ciudadela dentro de la propia ciudad de Granada, que servía como alojamiento al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, no solo radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, sino también en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo, pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. En 2011 se convirtió en el monumento más visitado de España, recibiendo la cifra histórica de 2.310.764 visitantes. La Alhambra se levanta sobre la colina de la Sabica, uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada. Este emplazamiento buscaba una situación estratégica defensiva y a la vez transmitir un claro símbolo, donde la cima del poder es muy perceptible para el resto de la ciudad. Una ubicación escogida para ser contemplado. La ocupación de esta colina se remonta a tiempos romanos. Del año 899 datan las primeras referencias escritas de un emplazamiento militar en la zona. A mediados del siglo XI, al convertirse Granada en capital del reino de Taifa, bajo la dinastía siríes, se ampliaron las construcciones. La Alhambra pasó a ser residencia real a partir de 1238, con la llegada al poder de Muhammad ibn Nasr, primer monarca del reino nazarí de Granada, para lo que creó un abastecimiento de agua propio. Las construcciones más lujosas de los palacios que hoy se conservan, el Palacio de Comares y de los Leones, proceden del siglo XIV. El conjunto tiene una forma alargada y irregular adaptada a la forma de la colina sobre la que se levanta. Su longitud es de 740 metros y su anchura varía entre los 180 y los 40 metros. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Por favor, hazlo, ya que a menudo actualizo estos sitios con mucho contenido. Te ha hablado Segundo D y te deseo
Buenas noches.